Buenas noches a todas y todos los presentes. Vamos a iniciar esta presentación que colma al Instituto de un gran orgullo porque son las obras completas de una persona que perteneció a nuestra institución, que trabajó en nuestra institución, muchos años fue director incluso, y que nos dejó hace 5 años también. Nos dejó físicamente. Y como no queremos convertirlo en una estampita, nosotros lo mantenemos vivo y lo debemos mantener vivo, sobre todo por las ideas que sugirió y por los debates que propició a través de sus escritos, que dicho sea de paso, están en venta en el stand, son 13 tomos al módico precio de 420 soles. Si 15. ¿420? 15 tomos. 480. Sí. Le estoy haciendo una rebaja y no quieren aceptar. Dale. Vamos a tener ahora la presentación. Contamos para la presentación de las obras con 3 comentaristas de trayectorias distintas pero importantes. En primer lugar, José Carlos Agüero, que es el autor de un libro que se llama Los Rendidos, que ustedes también encontrarán en el stand del IEP. Él es historiador y escritor, y en este caso aquí él quiere que lo presentemos como coeditor académico de las obras escogidas, porque él trabajó con Carlos Iván al final de su vida, recogiendo no solo su biografía, sino ordenando con él mismo, con Carlos Iván, las obras que iban a ser publicadas. También está con nosotros Sofía Mager, que ustedes conocen bien. Ella es una, iba a decir mujer pública, pero suena feo, ¿no? Es una mujer de vida pública, que es licenciada en Sociología, ha sido presidenta del Consejo de Reparaciones, que surgió después de la Comisión de la Verdad, ha sido comisionada, por supuesto, de la Comisión de la Verdad, ha trabajado no solo en el Perú, sino con el PNUD, ha estado en Libia y en Yemen, en comisiones, pretendiendo hacer comisiones similares, porque creo que la de Yemen nunca llegó a instalarse porque hubo problemas serios en la guerra civil que ese país atraviesa. Ella ha sido secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos y miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional. Y por último, Gustavo Borriti, que también es un hombre público y que impulsa en el Perú algo que no es común, que es el periodismo de investigación seria, responsable, que pretende ayudar a construir un país mejor que el que ahora existe. Él es periodista, director de la publicación digital de periodismo de investigaciones de IDL Reporteros. Comenzaremos entonces con los comentarios de José Carlos. Cada uno tiene 10 minutos y yo les voy a avisar ya cuando se cumplan los 10 minutos estrictamente. Buenas tardes, noches a todos. Un gusto estar aquí, y especialmente compartir la mesa con Sofía, con Gustavo y con Jaime y con todos ustedes. Este momento para nosotros es muy especial por muchos motivos, por Carlos Iván, por la cercanía afectiva, por la importancia intelectual que tuvo y creo que tiene. Yo voy a ser muy breve para poner un poquito solo en contexto de la colección y luego dejaré a los demás para que puedan compartirnos sus reflexiones. En el trabajo de elaboración de la colección que pueden ver allá, en conjunto 15 libros, 15 volúmenes que completan toda la colección de obras escogidas de Carlos Iván, nos vimos involucrados de modo muy personal Pablo Sandoval, que es el otro coeditor editorial, y yo, por pedido de Carlos específicamente. Trabajamos con él en las últimas semanas de su vida, acomodándonos a su tiempo y disposición física. Organizamos la montaña de archivos que abarrotó su sala por esas semanas. Fueron semanas muy intensas de trabajo, la verdad. Le dimos un orden, que es más o menos el mismo orden que tienen ahora los libros, que tienen esos 15 volúmenes. Les pusimos algunos títulos. Y Carlos personalmente escogió qué cosas debían integrar la selección y qué cosas no debían hacerlo. Y en general buena parte de las decisiones editoriales en torno de esta colección las tomó él. Las tomamos en conjunto también. Nosotros modestamente nos pusimos a su servicio durante todas esas semanas y a estas alturas, luego de 5 años, esperamos no haberlo defraudado en esta tarea. Luego de eso, luego de mayo del 2011, cuando él fallece, vino un largo proceso de
ya propiamente editorial, que termina hoy con esta presentación. Ambos, Pablo Sandoval y yo, entonces queremos tomarnos este momento para agradecer a algunas personas. Empezar por los amigos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, Carlos Andeo y otros, porque en el 2009 esta aventura inició con una iniciativa de la Coordinadora de antologar textos de Carlos Iván que tuvieran que ver con democracia y derechos humanos, pero luego la idea por propia iniciativa de Carlos Iván, mejoró, se amplió hacia lo que tenemos hoy. Entonces, en principio, agradecer a ellos porque así nació esta iniciativa, que luego acogió de manera institucional el IEP. Entonces, agradecer al IEP y felicitarlo además, porque es un esfuerzo institucional sostenido, porque es un proyecto que ha trascendido a 3 directores generales, a Marcos Cueto, Roxana Barrantes y ahora Ricardo Cuenca, a 2 jefes editoriales, Ramón Pajuelo, con el que se inició todo, y Ludwig Huber ahora, a Odín del Pozo por haber tenido tanta paciencia y tanto cuidado en todo el cuidado de la edición durante todos estos años, a Gonzalo Nieto, que se encargó del diseño de cada una de las carátulas por pedido expreso de Carlos Iván, su primo. Queremos agradecer también a las personas que nos asistieron en el trabajo de acopio de información durante estos años, a Gabriel Salazar Borja, Flor Correa, Madeleine Torres, Keila Barrero y Lucero Raimundo, que también nos ayudó en la transcripción de las entrevistas. Agradecimiento especial a Ramón Pajuelo, por un lado, porque cuando estábamos trabajando con Carlos Iván, esos últimos días, esas últimas semanas, él estuvo allí presente, él era el jefe editorial del IEP, y nos dio siempre ánimos, y le dio ánimos a Carlos Iván para que nos tomáramos un poquito más de tiempo, un poquito más de fuerza para acabar de escoger de veras, sean pilas y pilas de files, y también para que pudiera tener la serenidad de pensar y conversar las cosas que componen las introducciones de estos textos. Y a su hermano Felipe de Gregory, creo que sin él no se habría podido haber hecho nada, porque fue hospitalario, nos brindó el espacio y le brindó el espacio a Carlos Iván de tranquilidad para poder, esas últimas semanas, hasta 2 días antes de que fallezca, de tener la tranquilidad y el espacio de sentarse a seguir trabajando. Y eso fue gracias a Felipe, entonces muchas gracias a él, que no sé si está hoy, pero sin duda esto también, o sobre todo, se lo debemos a él. Estas obras escogidas cierran un ciclo editorial sin duda, pero sobre todo emocional, pero creo también que abren otro tipo de ciclo, lo que brinda la distancia y permite la crítica, la relectura y también, como no, el descubrimiento. Porque, por ejemplo, ¿quién tiene en mente las cosas que Carlos escribió en 1975 o en 1981? Nadie. Todos de repente recordamos sus grandes textos, pero esos textos perdidos a lo largo de 30 años de producción se nos van de la mente. Entonces, ahora aproximarnos a los libros es como, inclusive no redescubrirlos, en muchos casos va a ser sorprendernos y descubrirlos por completo. En esta colección, por ejemplo, se pueden encontrar variedad de registros que tenía Carlos para escribir, desde el periodismo, la política, la militancia, la poesía, la literatura, y pueden revisar, aparte de sus obras clásicas, otros textos llenos de ideas y sugerencias, o de críticas y discusiones duras pero valiosas, como la que sostiene con Alberto Flores Galindo, a propósito de la publicación de Buscando un Inca, y que es una discusión un poco trunca, y el texto que Carlos Iván escribió pues ha pasado a ser un poco mítico, porque muy pocos lo han leído, pero sin embargo ahora, gracias a la colección, lo podemos encontrar en el tomo 3, que se llama Del mito de Incarría, mito del progreso, y está allí para quien lo quiera leer, y realmente vale mucho la pena volver a descubrir ese debate trunco. O pueden encontrar, por ejemplo, en este último tomo, el de las entrevistas, que se llama Guerra de Mudos, el tomo 14, esa entrevista que le hace a Alfonso Barrantes Lingán, el primer alcalde de izquierda de Lima, y donde Carlos Iván le pregunta, pero Alfonso, o doctor creo que le dice, doctor, ¿la izquierda tiene que ir a conversar con el presidente Belaúnde? O sea, ¿tenemos que hacerlo? ¿Qué ganamos con eso? ¿Nos legitimamos? ¿Se legitima a ellos? ¿Por qué tenemos que conversar nosotros con él? Y Barrantes, entre otras cosas, le dice, porque tenemos que conversar. Y creo que en todo ese proceso, creo que Carlos Iván también estaba aprendiendo
y es interesante conocerlo así, en movimiento, y no solo como una figura icónica. También podemos encontrar, por ejemplo, esa faceta mixta en él, híbrida, de periodista, pero también donde está el germen de sus reflexiones académicas sobre la violencia política y Sendero. Por ejemplo, en esa nota escrita para el Diario de Marca, publicada el 19 de octubre del 81, y que ahora está en el tomo 10 de las obras escogidas, que se llama Jamás tan cerca remedió lo lejos, y donde él dice cosas donde va pensando, pues va pensando y se va sorprendiendo sobre las cosas que vive. No sé si podemos pasar ese pequeño audio ahorita, ojalá suene bien, porque es un poco eso, escucharlo. Hablábamos de Sendero y en el Diario de Marca habían diferentes posiciones frente a Sendero, desde las más críticas hasta las más que discrepaban de Sendero, pero lo consideraban una desviación dentro del seno del pueblo. Es algo así como el primo que está bien, pero que no ha elegido el mejor momento para hacer lo que en algún momento habrá que hacer. O sea, había un abanico de posibilidades, de posiciones frente a Sendero, ¿no? Y además tienes que tener en cuenta que eran los primeros años de Sendero. Y entonces Sendero no aparece muy brutal en los primeros años. Segundo, para el resto de la izquierda resultaba casi inconcebible lo que hacía Sendero. Entonces hay muchos momentos en los cuales se cree que es los servicios de inteligencia de la dictadura que se han quedado en la Fuerza Armada, que es sobre todo la Marina, que venía con la tradición de ser el ala más derechista de las Fuerzas Armadas en los 70s. Entonces, de repente hay una reunión, me acuerdo, dos noticias te doy, que además yo las he escrito, por eso me acuerdo. Una era una reunión de la Federación Provincial de Campesinos de Huamanga en Ayacucho, y de repente, ¡boom!, le tiran cartucho de dinamita a la calamina del techo del local donde están reunidos. Entonces, no sé cómo, habrá venido Robles, habrá venido Landa, no sé qué, escribe texto, es la Marina, es la Marina. Entonces yo escribí en la Marina, y yo también pensaba que era muy posible que fuera la Marina, porque ¿a quién se le va a ocurrir que un partido de izquierda le ponga dinamita a otra gente de izquierda? Y la segunda, cuando yo voy, la primera... Sí, pues fue la primera vez que voy a cubrir un asalto al puesto policial, es al puesto policial de Tambo, ¿no? Y entonces los atacantes le habían tirado ácido en la cara a los policías. Y el corresponsal del diario en Ayacucho, del Diario de Marca en Ayacucho, que después estuvo bastante cerca, nunca fue senderista, pero estuvo bastante cerca de Sendero, tanto que los militares lo matan, ¿no? Que es el primero en que llega a Uchurajay, el 83. Morales me dice, deben ser los narcos, o me han dicho que son los narcos, algo así, ¿no? Y entonces yo digo, claro, deben ser los narcos, pero o sea, ¿quién izquierda le va a tirar ácido en la cara a los policías, ¿no? Entonces mi primer reporte de Ayacucho desde Ayacucho sobre el ataque al puesto policial de Tambo es que fueron los narcos y que aprovecharon para escapar, además abrieron la puerta y salieron los presos comunes, ¿no? El segundo día ya era evidente que era Sendero Luminoso. Entonces ya reconstruí toda la historia y cuento una historia ahí bonita, como mi crónica, ¿no? Diciendo que fue Sendero Luminoso. Pero nomás para que te des cuenta que incluso yo era muy crítico desde el principio, no sé si aquí lo soy. Bueno, ese era Carlos Iván pensando un poco sobre, bueno, cómo iba construyendo él su propia experiencia y sus propias explicaciones, y no era que lo sabía todo de antemano, sino que, bueno, y las iba construyendo tan conforme iba viviendo y se iba involucrando en las cosas. Quiero terminar leyendo una cosita que está en uno de los tomos también, en el que se llama Aprendiendo a vivir se da la vida, que traigo finalmente a colación en este momento, ¿no? Y le preguntamos, ¿estás pensando en todo el proceso luego de la muerte? Esto es realmente días antes de que él fallezca. Y responde algo así: no sé a dónde llegaré, ya no me importará, tal vez lo tire a la suerte, la herradura de todos modos al final.
No sé dónde va a ser que me entierren con mis muertos. Qué curioso cómo uno cambia. Lo natural es que cuando dices con tus muertos te refieres a que te entierren con tu papá, tu abuelita, pero en mi caso no es así. Mis muertos son construidos por mí, son mi mancha, y ahí estaré. Y mis muertos son todos aquellos por los que opté sentimentalmente y los que me sentí cercano. Eran las víctimas del desprecio en este país, que sufrió tanta violencia de todos lados. Ellos son mi mancha. Bueno, gracias. Buenas noches. Bueno, primero estoy feliz de que me hayan invitado y me siento de lo más honrada de poder estar acá sentada hablando de Carlos Iván. Pero además cuando me llamaron hace una semana que pienso en Carlos Iván, mañana, tarde y noche, hasta he soñado con Carlos Iván. Entonces toda esta semana le he dedicado mis memorias a recorrer todo lo que hemos vivido y sobre todo esos 2 años y medio en la Comisión de la Verdad que fueron tan intensos, ¿no? Y recordaba además algunas anécdotas. ¿Te acuerdas cuando le robaron el carro en sus narices? En Avenida Salaver y vino uno y se agarró y se llevó su carro, el hombre corría detrás de su carro y se lo robaron. O cuando lo hicieron jefe del informe final, él era el responsable de la producción del informe final, y tenía que perseguir a todas las personas para que le entreguen los papeles y nadie le daba. Entonces decía, yo no puedo más, yo no sirvo para agendarme, no estoy preparado, pero incluso tuvo que abrir una computadora con un informático para sacar la memoria y recuperar una de las informaciones, o sea, era una cosa tremenda para él. O el día que teníamos que empezar a entregar el informe final, que era al mediodía, en Palacio, a Toledo, y habíamos tenido el día anterior nuestra última reunión de comisionados, estábamos corrigiendo las conclusiones y nos quedamos los dos hasta pasadas las 4 de la mañana corrigiendo las conclusiones para entregarle a las 12 del día al presidente Toledo. Por supuesto que hubo que volver a corregirlas porque estaba lleno de errores, como era de esperarse, pero terminamos después de las 4 de la mañana y de ahí empezó como a las 5, supongo, una reunión contigo, Urrutia, para revisar el capítulo de Sendero Luminoso, antes de entregar. O sea, fue todo un tiempo importante para cada uno de nosotros, pero fue un tiempo en que nos conocimos mucho y con Carlos Iván estuvimos muy, muy cerca, ¿no? Cuando estábamos en audiencia pública de Huancavelica, donde escuchábamos testimonios, ya era como la tercera audiencia pública, y Carlos Iván ya en la noche, al terminar el primer día de escucha, decía, ya no puedo más, pero acabo de aprender a entender qué son las condolencias. Y las condolencias es porque me está doliendo en el cuerpo lo que ellos han sufrido y estoy dolido como ellos, y estaba absolutamente conmocionado por eso, ¿no? Al final, cuando ya estaba enfermo, él dijo que haciendo su balance de todos sus trabajos, el trabajo que había hecho en la Comisión de la Verdad, pensaba que era el más importante que había hecho para el país. Quiero contar sobre, en el trabajo de la Comisión de la Verdad, cuando estábamos definiendo nuestro concepto de verdad. Y habíamos ya redactado y habíamos acordado que el concepto de verdad que iba a utilizar la Comisión de la Verdad era un relato fidedigno, éticamente articulado, científicamente respaldado, contrastado intersubjetivamente, hilvanado en términos narrativos, perfectible, y cuando ya teníamos acordada más o menos como ese era nuestro core de la definición con la que íbamos a trabajar esos 2 años, levantó la mano y dice, yo quiero agregar una más, que es afectivamente concernida. Y creo que eso es, por supuesto que los aceptamos inmediatamente, pero creo que ese es algo que caracteriza
el trabajo de Carlos Iván de Gregori a lo largo de todos sus escritos, sus reflexiones. Por supuesto que desde la Comisión de la Verdad era claro que no era un trabajo ajeno cuando escuchas a la gente y sobre todo tenías que documentar lo que ellos sufrieron, tenías que documentar lo que pasó con las víctimas, era el mandato que nos habían dado. No podía ser imparcial, no éramos imparciales, era claramente tomamos partido desde o por las víctimas. Pero esa conexión que se establece entre lo que estás conociendo, lo que estás documentando sobre una determinada situación, sobre un determinado problema, y cómo eso te compromete de alguna manera. O sea, lo conoces y entonces tienes que hacer algo por eso. Y creo que esa es una de las características del trabajo de Carlos Iván, y por eso creo que es tan importante como, además de poner y señalar el problema, documentar el problema, analizar el problema, quiere proponer, o hay un compromiso por la transformación de ello, ¿no? Me parece también otra, como lo que uno encuentra en los textos de Carlos Iván, es esa capacidad para ubicar a los personajes en su cotidianeidad, ¿no? Y los describe con sencillez y están llenos de metáforas, ¿no? Como acá ahorita usó una en el audio que nos presentó José Carlos, ¿no? Pero era eso, cómo Carlos Iván todo el rato combinaba esto de académico, político, pero además cómo se comprometía personalmente con lo que escribía, con lo que iba conociendo. Un segundo tema es sobre la metodología, en la Comisión de la Verdad también, ¿no? Una de nuestras primeras discusiones fue definir la metodología, o sea, diseñar el trabajo. Fueron las primeras cosas que hicimos. Entonces había que definir la metodología de investigación y fue nuestro primer choque. Yo quedé impactada porque para mí la comisión, con este debate, ¿no? Para mí la Comisión de la Verdad más o menos era como un producto de la lucha de los organismos de derechos humanos y lo que había pasado y lo que era la experiencia en el mundo sobre las comisiones de la verdad era la documentar las violaciones de derechos humanos. Y ese para mí era, yo había estado además en la comisión interinstitucional que redactó el decreto supremo, el borrador del decreto supremo, entonces me parecía una discusión tremenda cuando Carlos Iván de Gregori no estuvo de acuerdo con el enfoque legal, con el enfoque de documentar los derechos humanos. Y dijo, ¿para qué? O sea, nosotros, no es lo que nos han pedido. O sea, para nosotros nos han pedido, decía Carlos Iván, que expliquemos el conflicto, por qué esto sucedió, y no solo documentar qué es lo que la gente sufrió, o sea, cuál es la utilidad. Y entonces fue el primer debate entre el enfoque de ciencias sociales y el enfoque de abogados, legal, de los derechos humanos, que tienes que documentar simplemente factos, ¿no? Para hacer procesos judiciales. Y tenía que ver también con un debate de cómo abordas problemas o violaciones individuales con un contenido liberal de derechos individuales, o abordas los problemas colectivos de los derechos de las comunidades. Y esa era parte de la discusión, era parte de la tensión. Y claro, esa misma discusión te lleva a qué era la utilidad o a dónde te llevaba ese trabajo, desde el enfoque de derechos humanos, desde el documentar las violaciones, te llevaba a la justicia penal. Y desde el otro enfoque, desde las ciencias sociales, que te está explicando las causas, qué es lo que sucedía, te va a llevar a transformaciones institucionales. Y entonces sí, tenía mucho sentido esa discusión en ese momento. Pasaron los días, todo era poquísimo tiempo, tenías que empezar a trabajar rápido porque se acababa el tiempo.
y no nos pusimos de acuerdo, no pudimos resolver una metodología única, multidisciplinaria, y entonces se dividió los equipos de acuerdo a los enfoques. Entonces habían los abogados que hacían los patrones de violaciones de derechos humanos, habían los otros abogados que hacían los casos para presentar al Ministerio Público, y el que él dirigía de los estudios en profundidad y los estudios de la violencia por regiones, que eran desde el enfoque histórico, de las ciencias sociales. Y pasó el tiempo, así cada uno desarrolló su trabajo, y cuando él se puso, era el director de orquesta para escribir el informe final, y cuando empezó a juntar todos los trabajos, fue así como mágico, en que el trabajo que se había producido desde el enfoque de ciencias sociales era solicitado por los abogados para poder completar y armar mejor su caso, y le servía, y los del otro lado igualito, o sea, pedían los factos, los nombres, las horas, eso que hacen los abogados para armar un caso, también le servía y completaba y daba más consistencia a los estudios que se habían hecho en las otras áreas de trabajo. Fue un tremendo aprendizaje, y al final no sé si es que es posible. Hubiese sido posible hacer una metodología que la combine toda en una, y como se dice, estos trabajos multidisciplinarios, pero en todo caso fue un aprendizaje muy importante, que cada uno de los profesionales que trabajaron ahí lo llevó como un plus, ¿no? como una riqueza metodológica en todo caso. Para ir terminando, es ya sobre su trabajo de memoria. Él empieza en los 80s o antes hablando de Sendero Luminoso, después sigue con la antipolítica, hablando de Fujimori, Montesinos, y después viene a la Comisión de la Verdad, y creo que ahí marca un nuevo momento, de una nueva manera de abordar la realidad, los problemas, y que era fundamentalmente los testimonios, y cómo se nutría y se definía y se reconstruía la historia del conflicto, poniendo los testimonios en una parte bien importante del trabajo, como un eje, ¿no? del trabajo. Y él, lo que creo que fue entonces el aporte de la Comisión de la Verdad de Perú, le dio, además de recibir los testimonios con toda honestidad, no para categorizarlo, sino para entender y escuchar y enterarse qué es lo que la gente había pasado, le agregó esta parte del contexto, esta parte histórica, que no era el trabajo de las comisiones de la verdad en el resto del mundo. O sea, nosotros fuimos la número 22 como comisiones de la verdad, y no se había hecho una documentación y una reconstrucción del conflicto, combinando esta parte histórica desde las ciencias sociales, y cómo él pudo manejar estas dos cosas que fueron plasmadas en el informe. Y creo que de aquí, después de la Comisión de la Verdad de Perú, las comisiones de las verdades, que ya son más de 50 en el mundo, seguro deben estar llegando como a 60, han seguido esta metodología y han conocido del informe de la Comisión de la Verdad de Perú. Y creo que ahí el gran actor de este trabajo que nos guió a todos nosotros fue Carlos Iván. Yo quiero terminar recomendando la lectura de estos 15, son 15, de sus 15 tomos, porque creo que leer a Carlos Iván es una manera de acercarse a la realidad peruana. Creo que tiene la habilidad, la forma en que él escribe, de conectarnos, de hacernos sentir lo que está pasando el otro, y de una manera sencilla, a pesar de lo compleja que es la realidad del país. Y creo que Carlos Iván no solo nos ha dejado sus escritos y sus reflexiones, sino nos ha dejado sus afectos. Y esta semana que estuve recordando
a Carlos Iván, mañana, tarde y noche, siento eso como mi gran conclusión, el afecto. Y creo que ese es el cariño por el Perú, el cariño por la gente y el cariño por los amigos. Creo que también lo puedes encontrar en lo que él ha escrito a lo largo de su vida. Gracias. A diferencia de los que me han precedido, yo no voy a hablar sobre la memoria de una amistad larga, de una trayectoria de años, sino voy a hablar sobre una conversación que duró poco más de una hora. Fue cuando lo visité en los últimos días de su vida. Después de hacerlo de esa visita, escribí un artículo, una nota. Yo normalmente prefiero hablar siempre mirando lo menos posible a una página, pero en esta ocasión lo voy a leer la mayor parte de lo que escribí casi inmediatamente después de haber estado con él, y en ese sentido les pido alguna indulgencia por hacerlo, aunque después de todo, cuando leer tampoco está mal. El martes por la tarde visité a Carlos Iván de Gregori en su casa, donde él aguarda la muerte con serena valentía y plena lucidez. Los años de madurez creativa que el cáncer trunca se concentran ahora en las semanas y los días de creciente claridad mientras se acerca la noche. Sentado junto a su escritorio, al que llegó caminando erguido y animado, Carlos Iván me describió con desapasionada naturalidad cómo avanza en él la última etapa de la vida. El cuerpo se debilita inexorablemente, pero la mente se fortalece y encuentra la paz. Es una palabra muy manoseada, dijo, pero ahora no se me ocurre otra mejor. No es resignación, añadió, sino abarcar la totalidad de la vida, su esfuerzo y creación y aceptarla. Me quedo sin lograr mucho que hubiera querido hacer, pero necesitaría otra vida. No la tengo, con la que he tenido, estoy en paz. La suya, me dijo, es la paz del agnóstico, que no sabe qué habrá después de la última quietud, si la nada o el inicio o la continuación de algo. ¿Cómo tener miedo entonces si la curiosidad intelectual que te permitió descubrir tantas cosas nuevas y varias inesperadas en la vida te acompaña hasta el final de la luz? El cáncer al páncreas es casi invariablemente letal. Las excepciones son tan raras como un milagro. Y veo la serenidad de Carlos Iván, el sentido del humor discretamente afilado como para no ofender visitas, y recuerdo a Howard Simons, el director, allá se le llama curador de la Fundación Nieman de Periodismo en Harvard, donde llegué en el ya lejano 85 con mi esposa, mi hija mayor y la que estaba por nacer. Howard había sido el legendario jefe de redacción del Washington Post que hizo posible la cobertura de Watergate, y su ingenio mordaz y sarcástico ocultaba en forma muy imperfecta su nobleza. En 1988 le detectaron a Howard cáncer al páncreas y él decidió no someterse a ninguna terapia. En pocas semanas se le fue el peso del cuerpo, pero no disminuyó en nada ni la vitalidad de su mente ni la quemante chispa de su ingenio. Aunque muchos teníamos que forzarnos para contener las lágrimas al hablarle, él se forzaba más bien, apelando libremente al humor negro, o como se traduce literalmente el inglés, al humor del cadalso, para que cada despedida, incluyendo la final, fuera con una ironía y una sonrisa. Responder la sonrisa de la muerte con otra irónica y un epigrama final. Cuánto valor se precisa y cuánto libera lograrlo. Conversando ese martes por la tarde con Carlos Iván, concuerda él con lo importante que le ha sido mantener el sentido del humor. No convertir lo absurdo del destino en angustia, sino en ironía. Fui a verlo ese día porque me enteré
que su lucha de casi 3 años contra el cáncer pancreático, que sobrevivió todos los pronósticos médicos y que por un tiempo dio también la ilusión de que podía ser otro milagro, se aproximaba ya al fin. Y fui a despedir a una persona que respeté y admiré desde que lo conocí en los 80 del siglo pasado, cuando cada cual investigó e interpretó la guerra interna, Sendero Luminoso. Había quedado yo, además de ser uno de los presentadores del último libro de Carlos Iván, Qué difícil es ser Dios, cuyo subtítulo describe bien el tema, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú, 1980-1999. Yo deseaba que Carlos Iván pudiera participar de alguna forma en la presentación y quería saber si eso era de alguna forma posible. No lo sabía él, no lo sabe nadie. Cada día el avance final del cáncer le erosiona más el cuerpo, a la vez que parece fortalecerle la mente y el ánimo. Me dice que va a volver a ver El séptimo sello, de Ingmar Bergman. En la película de 1956, un caballero, encarnado por Max von Sydow, regresa en las cruzadas a una Europa asolada por la peste negra, enloquecida por la superstición y el fanatismo. El caballero cuestiona e interroga a la muerte mientras la enfrenta en una partida de ajedrez. No hay tablas en esa partida, que por lo general es una sola. Pero si hablar con la muerte supone casi siempre un diálogo corto, hablamos demasiado poco de la muerte y por eso la mayoría está tan mal preparada para encontrarla. Con Carlos Iván terminamos hablando con desapasionamiento y calma sobre el morir, la muerte. Me contó cómo fue la etapa primera de las luchas y las terapias, las quimios y las radios, tan duras pero que a ese precio alto le regalaron meses de vida. Cómo llegó aquel lapso en el que pareció haber vencido antes de darse cuenta de que solo había sido una tregua breve. Después vendrían las discusiones con un oncólogo ilustrado sobre qué terapias abandonar y cuáles mantener, hasta tomar ambos la decisión de terminar todas. Ahora Carlos Iván ha pasado a la otra etapa médica que le ayuda a mantenerse entero, el cuidado paliativo, la lucha contra el dolor. La casa en lugar del hospital, la familia cerca, los libros, los amigos, la morfina. Al comienzo, Carlos Iván temió que la morfina le hiciera perder claridad intelectual, pero eso no sucedió. Hubo sueños muy fuertes al comienzo, dice, pero pronto se llegó a la dosificación precisa para restringir el dolor. En sus años de estudiante en Ayacucho, Carlos Iván fue testigo de cómo se incubó en las mentes la violencia que desgarró luego al Perú. En los años 80 y 90 le tocó estudiar, describir y analizar la guerra interna que desbordaba comarcas y entendimientos. Y en la primera década de este siglo fue, como lo ha dicho Sofía ahora en forma tan precisa, el principal redactor del informe de la CBR. Y su prosa limpia y su pensamiento claro describieron las más trágicas irracionalidades, las besánicas crueldades que destruyeron los cuerpos y mutilaron las almas de decenas de miles de víctimas de la guerra interna. Ahora, el ilustre escritor, el cronista de esas guerras y tragedias, contempla el escenario entero que estudió y describió, sabiendo que ya posee el conocimiento y la agudeza para comprenderlo, pero no tiene el tiempo para expresarlo. Le pregunto si puedo escribir en este artículo parte de lo que hemos hablado y me responde que sí. No sé cómo será el momento final, repite, pero ahora estoy sereno, en paz. Me despido de Carlos Iván con orgullo de haberlo conocido, pero sin tristeza. En un tiempo más, semanas, meses, algunos años, todos moriremos y la mayoría expirará asustada, temerosa, dolorida o dopada. Sin tiempo para pensar en sus vidas, sin lugar para encontrarle sentido, sin ocasión para armar el tablero y abrir el juego con una pregunta y cerrarlo con una respuesta secreta. La respuesta es esa lucidez que forma la inteligencia, la intuición y la entereza, que aunque se apague trasciende el tiempo de la vida y en su comprensión, como expresó de los libros el gran Quevedo, al sueño de la vida hablan despiertos. Ojalá que todos pudiéramos morir con esa lucidez, sabríamos como Carlos Iván que además de haber vivido una vida plena, logramos trascenderla. Gracias. Bien, el Instituto de Estudios Peruanos les agradece a todos ustedes vuestra presencia como si idea en un castizo español y sobre todo
llevarnos de aquí los mensajes vivos que nos han dado los comentaristas, ¿no? Vivos en el sentido de que nos han hablado de una persona viva. Y una persona viva que, como dice José Carlos, fue preguntándose a lo largo de su vida y respondiendo siempre a esas preguntas, pero no dejó de preguntarse y no dejó de estar aprendiendo, que creo que es el mensaje central, ¿no? No hemos hablado de otras cualidades de Carlos Iván, no es el momento. Hay un poeta aquí en la mesa, se ha olvidado de hablar del poeta Carlos Iván también, ¿no? Sí. Aquí con Gustavo nos acordamos cuando nos hemos encontrado en la plaza de Huamanga y nos hemos visto. Promete mandarme algunas fotos para tener también, no importa, pero tenemos la imagen de Carlos Iván. En suma, para nosotros, para el Instituto de Estudios Peruanos, y creo que para el Instituto de Estudios Peruanos es un orgullo no solo culminar la edición de las obras, no solo contar con comentaristas de alta calificación, digamos, académica, intelectual y personal, sino también haber contado con ustedes, porque estar aquí de alguna manera es un acto de solidaridad con una persona que ya no está, pero que compromete a todos ustedes a revisar sus escritos. Yo no digo que lo compren, en las bibliotecas también se puede encontrar, pero sí vale la pena consultar. En un país donde no sé si se avecinan tiempos más brumosos, pero donde el futuro no está muy claro y donde siempre hay la tendencia de pensar en épocas pasadas que esperemos que nunca regresen. En fin, yo quiero entonces renovar mi agradecimiento a nombre del Instituto y agradecerles vuestra presencia esta noche. Muchísimas gracias.